Es imposible no relacionarnos. Ni la persona más independiente y autosuficiente puede no relacionarse. Constantemente nos estamos relacionando de una forma u otra, a veces con nuestros familiares, a veces con nuestros compañeros de trabajo, en otros momentos con completos desconocidos, o incluso en algunas oportunidades nos relacionamos con personas que no están físicamente en nuestro presente. ¿Cómo es posible que nos relacionemos con personas que ya no están entre nosotros? Porque la relación ocurre en la mente. Por ejemplo, estás en tu habitación mirando el techo y empiezas a pensar en tu expareja. Lo que pienses de tu expareja produce un estado emocional en ti. Si eliges pensar en los buenos momentos que pasaron juntos, te sentirás feliz. Pero si te enfocas en los momentos de tensión, empezarás a sentir tristeza o bronca. En ese instante tu expareja no está contigo físicamente, pero igual te estás relacionando con la representación mental de tu expareja, el recuerdo. No hace falta que él esté allí. Lo mismo sucede cuando nos estamos relacionando corporalmente. La calidad de la relación está fijada por la calidad de los pensamientos que elegimos pensar sobre la otra persona. Y al igual que como decidimos pensar de la otra persona, es como nos pensamos a nosotros mismos. Si te piensas inocente, vas a pensar inocentemente sobre quién tienes frente a ti. Si te piensas culpable, verás culpable al otro. Tal como nos pensamos a nosotros mismos, nos relacionamos con las otras personas. Son nuestras creencias sobre nosotros y sobre los demás las que construyen las relaciones. Si nuestras creencias son de amor, nos relacionamos desde el amor. Pero si son de miedo y culpa, las relaciones serán de miedo y conflicto. Para cambiar nuestras relaciones, ya sea para fortalecerlas o para terminarlas desde el amor, debemos cambiar nuestras creencias y programaciones inconscientes. Primero, tenemos que entender que las creencias se guardan en la mente inconsciente por la sencilla razón de que creíste en ellas. Las consideraste valiosas, ya sea porque las aprendiste o porque te resultaron útiles para obtener algo importante en el pasado. No se guardan creencias en la mente subconsciente al azar. Se guardan porque la mente considera que esas formas de pensar tienen un beneficio pro supervivencia. Toda creencia y todo programa inconsciente tienen una intención positiva. La intención positiva, es aquello que buscas ganar desde tu mente subconsciente con la creencia limitante como por ejemplo obtener seguridad, valor o sentirte amado. Podrías estar pensando que con formas limitantes de pensar no se gana nada, pero esto no es así. Cuando autoindagamos descubrimos que toda creencia y todo comportamiento esconden un beneficio. Puede que actualmente esté desactualizado el beneficio, pero hubo un beneficio en el pasado. Por ejemplo, cuando alguien se victimiza, está buscando el consuelo de alguien más, o cuando alguien piensa que su pareja es más valiosa que él o ella, tiene la intención positiva de que la otra persona le aporte el valor que él o ella cree no tener. Para cambiar tus creencias tienes que conocer 3 pasos. Primero, tomar conciencia de las creencias que quieres cambiar. Segundo, autoindagar sobre el origen de esas creencias, su intención positiva y cuestionarlas. Y tercero, crear nuevas creencias. Para ello tenemos que disociarnos previamente de las viejas creencias mediante la comprensión y la toma de conciencia. La mente deberá ser entrenada nuevamente con amor y repetición. La biodescodificación te enseña a gestionar tus emociones de forma consciente para que dejes de vivir tus crisis emocionales sin saber cómo resolverlas. Para dominar el arte de relacionarte con los demás,
primero es fundamental que aprendas a relacionarte con tus emociones. Si quieres que tus relaciones aumenten en valor, confianza, amor y compañerismo, primero deberás aprender a darte valor, a aceptar tus emociones y a dejar de proyectar tus sombras sobre los demás. Debes encontrar el equilibrio interno y externo. Existen 3 mecanismos inconscientes de gestión emocional: la negación y la proyección, la expresión y la evitación. La negación y la proyección suceden de forma inconsciente. Cuando no queremos asumir sentimientos o emociones que hemos etiquetado como no deseables, simplemente negamos esa energía y la ponemos fuera de nosotros. La alejamos de nuestra conciencia negándola y proyectándola fuera. Aunque con el tiempo la presión de las emociones negadas se manifiesta en nuestra vida como tristeza, irritabilidad, depresión, angustia, dolores físicos y otras enfermedades, negamos una emoción o un sentimiento cuando creemos que no podemos asumir la culpa o el miedo que nos produce. Cuando la mente subconsciente ve la amenaza, la expulsa de la conciencia. En vez de darle la bienvenida a la culpa o al miedo, lo proyectamos sobre otras personas, sobre el mundo, sobre la comida, nuestro cuerpo, o cualquier cosa que lo aleje de nosotros. El otro pasa a ser el enemigo y la mente cree que así se alivia de su dolor. Este es un mecanismo que nunca encuentra la paz que intenta obtener, porque cada vez que negamos y proyectamos, creamos un nuevo enemigo. La expresión. El mecanismo de expresión es la famosa catarsis, expresar los sentimientos mediante la palabra. La catarsis solo logra descomprimir momentáneamente la presión que los sentimientos producen, aunque en verdad los acumula. En nuestra mente, cuando evocamos un recuerdo de dolor y solo hablamos de él, reactivamos las mismas redes neuronales que producen el sentimiento de dolor. Además, expresar por expresar, sin intención ni conciencia, deja salir únicamente una parte de los sentimientos, pero otra parte queda congelada en la mente subconsciente. Otro mecanismo es el de la evitación. Este es el más socialmente aprobado. Si te sentís mal, distráete, aconsejan todos. Las personas tienden a escapar de sus emociones a través de los placeres. La evitación tiene el propósito inconsciente de no ser conscientes de nuestras emociones, porque nos da pánico ver hacia nuestro interior. Pero debes reconocer tus mecanismos inconscientes y empezar a darles la bienvenida a tus emociones, al igual que a tus creencias. Las 5 emociones que existen son ira, tristeza, miedo, alegría y paz. Buscaremos resignificar los estados de ira, tristeza y miedo para crear estados de alegría y paz. La ira es una emoción que siempre oculta miedo. Cuando estamos enojados es porque estamos sintiendo algún miedo que no queremos asumir. Lo negamos y lo proyectamos en alguien o algo fuera de nosotros. La ira incluye a los sentimientos de indignación, resentimiento, desprecio, odio, rencor, venganza, victimismo, violencia, mezquindad, abuso, desilusión y soberbia. Cuando sentimos ira, nos sentimos culpables por sentirla, ya que socialmente está catalogada como una emoción prohibida. Y muchas veces no asumimos nuestra propia ira, y al hacerlo, la mente la proyecta en otras personas y justificamos nuestro ataque culpando a los demás, sin darnos cuenta de que en verdad es nuestra ira reprimida la que nos causa daño. La ira expresa uno de los 3 modos de supervivencia que usa la mente subconsciente: el ataque, atacar a alguien por creerlo nuestro depredador. Esta emoción tiene mucha energía para producir cambios, pero es peligrosa porque daña a otras personas. Al aprender a gestionar la ira, podemos transformarla en coraje.
El coraje es mejor que la ira porque no daña a nadie. Cuando tenemos un problema o sentimos que estamos frente a un depredador, la mente subconsciente evalúa qué mecanismo activar. Si nuestras alarmas dicen que podemos pelear y ganar, atacaremos. Pero si creemos que no podemos ganar o solucionar el conflicto, la mente buscará escapar para garantizarnos la supervivencia. Pero si creemos que no podemos atacar y tampoco huir, quedaremos congelados. En las relaciones interpersonales la ira es una emoción muy común, porque está ligada al autosacrificio. Cuando una persona busca relacionarse con la otra desde la creencia de la insuficiencia, implícitamente cree que la otra persona es más valiosa. Esta forma de pensar la lleva a tener que autosacrificarse por la otra persona para compensar sus carencias, pero en su interior esconde la intención positiva, donde el modo victimización de ser reconocida y aceptada por la otra persona, aunque en cuanto la otra persona no cumpla con las expectativas, la víctima sentirá que ha sido defraudada y atacará. Los pasos que nos llevan a sentir ira contra otros son: conservar la creencia de que no somos suficientes para que nos quieran como somos y que estamos separados de los demás, creer que tenemos que autosacrificarnos para que nos quieran y de esa forma buscamos disimular el miedo que sentimos por pensar que no somos suficientes, sufrir porque nuestras expectativas ocultas no son correspondidas, el miedo a no ser queridos vuelve a la conciencia, pero no lo asumimos nuevamente y lo proyectamos hacia afuera. Ocultar el miedo y sentir ira nos hacen creer que atacar a la otra persona nos libera del sufrimiento interno. Y otra es salir a buscar a alguien nuevo que nos ayude a escapar de nosotros mismos. La conciencia no tolera el miedo y rápidamente elige una nueva relación para autosacrificarse, buscando obtener resultados distintos. Cuando tomamos conciencia de este círculo vicioso de miedo o ira, tenemos la oportunidad de salir de ese programa inconsciente de dolor, comprendiendo que negar y proyectar nuestras emociones nos lleva a repetirla una y otra vez en diferentes relaciones. La tristeza es producto de creer que no podemos hacer nada para cambiar una situación que nos gustaría cambiar. Surge en la mente como consecuencia de la creencia "no puedo". Estos pensamientos crean desesperanza e impotencia. La solución que encuentra la mente subconsciente es deprimir nuestro sistema para que en estado depresivo podamos tolerar lo que creemos que es inmodificable. La tristeza es el modo congelamiento del cerebro. Aunque la tristeza no es buena ni mala, como todo exceso, si la tristeza se prolonga en el tiempo, empieza a producir desajustes a nivel mental, neurológico y biológico. Es ahí cuando la tristeza viene al rescate ofreciéndonos una solución: congelarnos. Este congelamiento es uno de los 3 mecanismos que la mente subconsciente usa para sobrevivir a una situación donde creemos que no podemos atacar, es decir, enfrentar el conflicto para cambiarlo. Podemos cambiar el no puedo por el no prefiero. El miedo es ausencia de amor. Es un invento que la mente construye a partir de las creencias que hemos incorporado que nos hace sentir separados del amor y nos hacen creer en la idea de culpabilidad y de castigo. Cuando la mente experimenta culpa, no puede sentir amor. Al igual que cuando la mente cree en el sacrificio, no puede conocer la sensación de abundancia que se basa en el amor. El miedo es la experiencia contraria al amor, en donde nos programamos para vivir en la escasez, la dependencia emocional y la culpabilidad. Existe un miedo inconsciente al futuro, a ser castigados,
obviamente de la forma en que cada uno se lo represente. Pero en esencia es que en el futuro nos va a pasar algo malo. Esta idea es resultado de sentirnos culpables por algún acontecimiento del pasado y proyectamos esa culpa al futuro en forma de castigo. La culpa es el motor del miedo. Donde hay culpa hay miedo. Al percibirte culpable o al proyectar la culpa en otra persona, pierdes tu inocencia y si no te sientes inocente no puedes sentir amor. Por lo tanto, el amor no se puede expresar en tu mente y sufres. La culpa se asocia a la creencia de que hiciste algo incorrecto para tu sistema de creencias o para el sistema de creencias del mundo, o que alguien ha hecho algo indebido. La culpa es la experiencia de autocondenarte y negar que en verdad eres inocente. El psicólogo suizo Carl Jung definió como arquetipo de la sombra a los contenidos subconscientes que aún no asumimos y que no tenemos intención de ver. La sombra de este modo queda sepultada en la mente subconsciente pero activa. Por lo general, las personas prefieren proyectar su sombra sobre el mundo, juzgarla negativamente y pensar que ellos deben combatir ese mal proyectado en el mundo. El trabajo del biodescodificador es reconocer las sombras para autoindagar en ellas, cuestionarlas y apropiarse de ellas. Cuando nos apropiamos de nuestras creencias y programas inconscientes que dirigían nuestras vidas desde las sombras de nuestra conciencia, recuperamos el rumbo hacia donde queremos ir y ya no nos vemos asaltados por nuestros miedos y proyecciones inconscientes. El que reconoce sus sombras ya no se ve atraído por las relaciones tóxicas, por los celos, por la violencia y por mantener relaciones de dependencia emocional. La prostitución emocional es la dependencia emocional que experimentamos por otra persona llevada al extremo. Cuando nos relacionamos desde la necesidad y la culpabilidad, creamos relaciones especiales, que se basan en el sacrificio y la necesidad de hacer aquello que no queremos hacer o dejar de hacer aquello que sí queremos hacer para que los otros nos quieran mediante nuestro sacrificio. El origen de este comportamiento es la creencia de que no somos suficientes para que nos quieran como somos y por lo tanto creemos que tenemos que entregar nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestro cuerpo, nuestra forma de pensar y sentir. La práctica de la prostitución emocional se da principalmente en las relaciones de pareja, en las familias y en el trabajo. La dependencia emocional nace con las ideas de culpabilidad, de creer que estamos mal, de pensar que no somos suficientes para que nos quieran tal como somos. La persona que no se considera valiosa piensa, así fallado como soy, ¿quién me va a querer? Necesito sacrificarme para que me quieran y no se den cuenta de que no soy valioso. ¿Cómo se genera una relación basada en la prostitución emocional? Bueno, esta se da en 7 pasos. Primero, pensamiento y sentimiento de ser insuficiente. Necesito que alguien me dé ese valor que yo creo no tener. Segundo, cuando encuentro a esa persona, empieza toda una serie de sacrificios para conquistarla. Y cuando la conquisto, quiero conservarla, para no perderla. Tercero, al tiempo de la relación nace la sensación de que la otra persona nos aporta lo que estábamos buscando. Y luego parece ser que ya no lo hace, ya no me satisface. Reconozco que me he sacrificado todo el tiempo en vano. Entonces comienzo a sentir resentimiento. Cuarto, comienzo a proyectar odio hacia esa persona y la culpo de mi sufrimiento. Quinto, experimentamos miedo por haber atacado y nos sentimos temerosos, esperando que el ataque sea devuelto.
Sexto, nos separamos de la persona y volvemos a sentirnos insuficientes, pero con el plus de tener otra relación especial a cuestas y reforzar la creencia de que las personas son peligrosas. Y séptimo, al cabo de un tiempo, buscamos a otra persona, más especial que la anterior, para recuperar el tiempo perdido con la anterior y que esta nueva persona por fin nos haga felices. Y así, el ciclo se repite durante toda nuestra vida.